todas estas expectativas que tenemos van creando como pelotitas de autoabandono, cosas que yo dejo de decir, dejo de experimentar, por convencerme que la expectativa de lo que mamá y papá esperan de mí es más importante que lo que yo quiero adentro. Bueno, buenos días, buenas tardes, donde sean a la hora que nos estén escuchando o viendo, también en YouTube. Hoy tenemos una invitada muy especial, es una psicóloga, pero al mismo tiempo, aquí estoy leyendo porque quiero sacar, o sea, como get this right, o sea, tienes MBAs, sos especialista en Reiki Master nivel 3 en Barcelona, registros akáshicos, certificado en Theta Healing, Emotion Code Practitioner, 6 años de experiencia en holística y más de 1000 horas de trabajo. O sea, ¿qué más puedo Más de decir? 5, no, la verdad que son más de 10.000 horas de Más trabajo. de 10.000. Ah, bueno, ahora son más de Perdón. 10.000 horas y más. Entonces, definitivamente hay mucho que hablar ahorita con nuestra invitada. Así que bienvenida, Teresa del Carmen. Gracias, Yo, muchísimas gracias. esas 10.000 horas, yo creo que 9.000 son conmigo, Tere. Una parte, un porcentaje Un porcentaje porcentaje. No, alto. yo estoy súper emocionado por esto porque en verdad Tere, o sea, ha sido o sea, he work con Tere desde hace 8 años. O sea, hace todo, ha sido todo un journey, todo un mundo. Cuando ella estaba comenzando, pues todo ese practice y que estaba como que trying out. Y yo creo que yo he sido un conejillo de indias de cosas que va aprendiendo y vamos probando. Y a mí, en verdad, yo siento que mi vida pre-Tere a post-Tere es totalmente distinta y que a mí, en lo personal, me ha, o sea, ayudado a tener la capacidad, no solo física, sino emocional, de Ujú. sostener y estar donde estoy hoy día. Entonces, para mí es súper especial, pues, esta charla de hoy, porque I really lived esto y he vivido esto, pues, de todo y hemos atravesado, creo que por tantos journeys que quiero, pues, como, sí, como darte el espacio, pues, para que nos cuentes cómo, o sea, cómo una psicóloga con MBA viajando por España y distintos lugares ahora está haciendo todas estas terapias que, si bien no es que son nuevas, muy desconocidas y que has profundizado en cada una de ellas y creo que has hecho un mix tuyo muy personal que la gente está viendo resultados, ¿no? Pues sí, bueno, la verdad que me gustaría resaltar que Néstor fue mi primer cliente. Fue la primera persona que yo atendí en terapias alternativas, en terapias cuánticas. Entonces, pues sí, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Pues, y, o sea, yo estudié psicología y economía porque fui a una liberal arts school. Y entonces psicología era lo que me gustaba. Y Ujú. economía era como la parte racional que me decían mis papás, tenés que tener algo seguro para poder hacer algo en tu vida con eso. Pero me acuerdo inclusive estando en la universidad que a mí la otra parte que me encantaba era la parte de biología, biology. Siempre me gustó Ujú. mucho el mundo de la anatomía del cuerpo, cómo funcionaba, por qué nos enfermábamos. Y con el tiempo, pues hice lo tradicional, que todo el mundo, lo seguro, una maestría, un MBA, y todo el mundo tiene que saber cómo montar un business. Pero ya cuando estaba en España, me casé con mi esposo en el 2013, nos fuimos juntos a sacar la maestría. Estando en España me di cuenta de que, ok, ya había llenado todo el checklist, ¿verdad? Ujú. Ya me había casado, era un buen muchacho, estaba enamorada, estaba contenta, estaba sacando el MBA, ajá, ¿y ahora qué? Decía yo. Ujú. Solo tener hijos, retirarme y morirme, y ya está, pues. O sea, y como que me entró en ese momento una pequeña crisis existencial que yo dije, no, no puede ser que solo es esto, o sea, ¿qué más hay? Y entonces ahí, estando en Barcelona, fue que vi a través de una amiga, así como van todas las circunstancias del mundo, con Reiki. Yo siempre había recibido Reiki desde los 15 años. Mi mamá siempre ha estado muy abierto al mundo de culturas antiguas, aprender de teosofía, entonces siempre escuché de un montón de conocimientos antiguos, de lo que hacían otras culturas, y siempre fui muy abierta desde muy pequeña a todos estos temas. Ya cuando estaba en Barcelona, yo lo que empecé es a estudiar, a hacer Reiki, la capacidad de hacerle Reiki a otras personas. Pero yo la verdad en ese momento lo hacía con la intención de hacerme Reiki a mí y aprender. Y de broma en broma ahí fue que aprendí con de registros akáshicos. Y después cuando me regresé de la maestría, toda mi familia era como, hazme una lectura aquí, hazme acá, enseñame acá, como de broma en broma. Uno va jugando hasta que le va gustando y así después dijo Theta Healing y con el tiempo con Motion Code, Body Code. Y la verdad que soy bien autodidacta. He aprendido de un montón de técnicas leyendo, viendo, practicando, comparando. Y después me especialicé en otros tipos de Reiki, que hay un montón de versiones. Ujú.
de Reiki también con el tiempo. Y a medida que fui estudiando todas las cosas, iba probando con una persona, con otra, va uno como jugando. Llegó un momento donde me di cuenta de que de verdad esto era lo que a mí me gustaba. O sea, al inicio solo era como something I would do for fun. Yo trabajaba en una empresa de distribuidora de productos médicos en Nicaragua, encargada del área de dermocosmética, y yo siempre estudiaba y leía porque me parecía divertido. En esos instantes fue que Néstor empezó a ser mi cliente, en los momentos donde para mí era solo un hobby. Y 4 años después fue que yo dije, no, ¿saben qué? Esto es lo que a mí me gusta, y decidí que me iba a dedicar de lleno a hacer todo lo que era el mundo de terapias alternativas. Entonces empecé en una cultura muy cerrada, donde el simple hecho de mencionar la palabra de energía es como que todo el mundo asume que tiene que ver con chamanismo o que es algo anti-Dios. Entonces al inicio fue un poquito difícil, un reto, la verdad, no difícil, empezar la verdad que es enseñar, que son dos cosas completamente diferentes. O sea, nuestro cuerpo es energía, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Entonces me tocó mucho empezar a estudiar la parte científica atrás, y también cómo nuestro cuerpo es energía. O sea, un EEG funciona porque nuestro cerebro emana energía. O sea, son neurochemical impulses. O sea, todo eso influye, pero nosotros cuando tenemos como este concepto bien tabú que también los medios han incluido a asociar, que todo lo que tiene que ver con sanación energética, como no se puede, bueno, ahora sí, pero como no se podía medir con la ciencia, entonces tiene que ser algo raro. Y siempre en el mundo tienes de todo. Hay personas que hacen las cosas con las mejores intenciones de ayudar a los demás, y hay otros que no. Y esa confusión, siento yo, que ha creado como una nube de disinformation que hace que las personas simplemente le huyen. Entonces, batallar con eso al inicio sí fue un reto, pero a medida que la gente empezó a probar y a ver resultados, como dice Néstor, empezó la misma gente de word of mouth, de referencia, a referir y a referir, a referir, hasta que hoy, o sea, muy agradecida con todos mis clientes y muy contenta. Te digo que siempre son como 3 meses de bookings con los que me voy moviendo, pues, y la verdad que me encantaría poder atender a más personas, pero ahí está tanto que el cuerpo aguanta. Y la verdad también que al inicio era como que, yo decía, sí, quiero tener un montón de clientes de un solo, pero el cuerpo de uno tiene que estar listo para aguantar todo ese movimiento energético. Es como cuando uno va al gym, no vas a correr un maratón la primera semana que empezás a hacer ejercicio, tenés que tu cuerpo acostumbrarse a funcionar en esa frecuencia para poder realmente ayudar con toda esa sanación, y uno sanarse muchísimo en el proceso. Si hay personas que me dicen, Tere, ¿cuándo termino? Y yo, es que nunca se termina. Porque es que no es como una meta final. Llegué aquí y ya. Como cuando uno dice, ya estoy fit, nunca voy a hacer nada más. No, o sea, siempre tienes que comer saludable. Siempre es un mantenimiento recurrente. Porque cada vez uno se va conociendo más a uno mismo, descubriendo qué lo hace feliz. Uno va cambiando también. En una etapa eres adolescente, después empieza la etapa de young adult, qué quiero hacer con mi vida, qué quiero emprender, dónde quiero trabajar. Después te casas y tienes que aprender a convivir con una persona. Y si tienes la oportunidad de ser padre, madre, es otra experiencia también que te activan solo tus hijos. Y después cuando llegas a ciertas edades empieza otra midlife crisis. Y cuando empiezas a envejecer es empezar a lidiar con todo lo que implica que el cuerpo no funcione igual, que ya no quieres las mismas cosas. Los achaques que dicen la gente. Sí. Siempre estamos cambiando, entonces nunca dejamos de conocernos. No es que tenemos que llegar a ser como un ser perfecto, eso no existe, pero siempre hay una oportunidad de conocer algo más de uno, algo más que uno quiere, algo más que uno quiere experimentar. Esa ha sido un poquito de su story. Sí. Solo para entender, como en Nicaragua, ¿qué es lo que usted estaba haciendo antes? En Nicaragua. Yo trabajaba en una distribuidora de productos médicos encargada del área de mercadeo del departamento de dermocosmética. Entonces, mucho de estar viendo como productos para la cara, entender la ciencia atrás de ellos, cómo le explicas a los médicos cómo funcionan, cuáles son los estudios que los avalan, y todo el proceso de retail. Y después entonces, o sea, de psicóloga en sí, nunca es que usted había abierto en ese momento un consultorio, en ese momento, ya. No había abierto un consultorio, lo único que sí es que hacía sesiones por WhatsApp audio y a clientes como Néstor, porque por ejemplo, Néstor ya lo conocía, entonces fue como que, tú haces esto, mira, me gustaría probar, y así fui como probando con diferentes personas que ya conocía yo. El momento donde yo me abrí allá a atender a todo el mundo, por decir, no solo personas que yo conocía,
porque viví en Nicaragua un periodo de tiempo, después me regresé a Honduras, y cuando ya me regresé a Honduras, yo dije, ok, ahora si me voy a dedicar a esto, o sea, estoy abierta a todo el mundo. Y entonces ahí fue como donde ya empecé yo a abrirme a trabajar con cualquier persona. Y ahí es donde comentaba la parte de que era el reto un poquito más grande por el choque que haría sobre lo que, la expectativa de lo que la gente asociaba que era la energía. Sí. Eso, yo me acuerdo, Teresa, arrancamos y fue como, creo que, no sé, yo tenía esa curiosidad, como obviamente, creo que también es esa búsqueda, y era como trying out, y nos conocimos, o sea, por amigos en común, fuimos a Nicaragua, nos vimos allá y todo, y fue como, sí, empezamos como a conversar de temas similares, como que cada quien uno estaba buscando en su momento, y como que decías cosas, yo decía cosas, como que era como otro vibe, y empezamos a probar y me acuerdo cuando decías, sí, que, o sea, yo era el único cliente, o sea, lo que yo te pagaba no te daba para mantener un negocio, o sea, era nada más yo, pero me acuerdo que decías, sí, que, o sea, que quiero más clientes y prepararme para esto, y eso pasa mucho en las empresas, igual cuando yo arranqué, que uno asocia como, sí, quiero más clientes para generar más, para que esto crezca, pero no sabes si estás preparado en verdad para recibir a más clientes, si tienes los sistemas, las fundaciones, el proceso, porque creo que todo emprendedor, sí, dice, quiero más clientes porque lo asocia con, bueno, me va en el negocio, me va a ir bien, estoy haciendo dinero, pero en verdad, si te llegaran 1.000 clientes así al día siguiente, sería más problema que beneficio, estarías dando mal servicio, no podrías atender, y tú que ves energía vuelta loca, o sea, estarías como un desastre, no podrías como lo que te has hecho tú, pues fortalecerte. Entonces me gustaría escuchar de tu lado, ¿cómo sientes que ha sido la transición de tú fortaleciéndote tú con los clientes llegando? O sea, ¿has visto como un match en que entre tú más te has preparado y más has estado lista, van llegando en su momento? ¿O cómo has notado ese crecimiento en tu negocio? Sin duda alguna, porque por más que yo en ciertos momentos decía, bueno, yo me quiero dedicar solo a esto, quiero tener 5 personas al día, yo no hubiera aguantado 5 personas al día. Y si yo hubiera tenido 5 personas todos los días, como que de verdad buscándome, yo estoy segura que me hubiera desgastado, me hubiera desanimado y hubiera dicho, no, No más. esto no. Porque por lo menos para este tipo de terapias, tu cuerpo tiene que estar listo para sostener esa cantidad de energía que no, es que nunca se absorbe nada de las personas cuando uno lo hace bien, pero que vos puedas trabajar y sanar a los demás sin sentir que eso te quita parte de tu energía, de tu vida, de lo que tú vas a hacer. Entonces yo me acuerdo que al inicio cuando yo hacía 2, 3 clientes, yo decía, estaba exhausta, después era como que ya, o sea, no puedo más en el día. Y así fui gradualmente acostumbrándome a trabajar con 3. Y no era porque, tienen unos problemas más pesados que otros, no, simplemente que mi cuerpo la carga energética no la aguantaba. Era como lo que tú decías de la estructura. Yo tenía que fortalecer mi estructura interna, iba a la par sanándome diferentes bloqueos a mí para yo poder ser como un canal energético más potente y poder transferir más energía a las otras personas, aunque sea por videollamada, no tiene que ser presencial. Siempre como todos estamos conectados en una ley de entanglement, de quantum physics, entonces simplemente con esa intención uno transfiere esa energía. Y es un proceso acostumbrarse a poder manejarla. Entonces, sí, a medida que yo me iba trabajando, yo miraba que, ok, ya aguantaba 4 personas, aguantaba 5. Hoy en día yo te aguanto perfectamente atender 7, 8 personas en un día y después salir y estar como en la misma tele con la que estás hablando ahorita. O sea, normal, haciendo todo sin sentir como que tengo que ir a descansar, a acostarme, que no puedo. O sea, es físicamente cansado de estar sin moverte 8 horas, ¿verdad? Como que el cuerpo ocupa moverse, ya no hago tantas sesiones corridas, pero sí lo puedo aguantar. Es un proceso también de aguantar. También si uno quiere hacer consistentemente todas las semanas 6 personas diarias, se requiere cierta resistencia para irlo acomodando. Entonces yo diría que es lo mismo con cualquier persona que va a atender a X cantidad de pacientes. Si uno no tiene su rutina, su estructura para poder tener su grupo de apoyo, para que todo lo demás en su entorno esté ordenado, y también poder uno tener esos tiempos para nutrirse a uno y no solo estarle dando a los demás, no se vuelve sostenible a la larga atender un montón de gente por un montón de tiempo sin desgastarse. O sea, he conocido un montón de personas que me decían, quiero un montón de gente, y cuando les venía el montón de gente me decían, no aguanto, estoy exhausta. Y yo, sí, porque tenés que ir agarrando la gente al suave para que uno se acostumbre. No tiene nada que ver con los demás, es el cuerpo de uno. Y definitivamente tiene que haber un gran amor a lo que uno hace, porque si no, te cansas. O sea, a mí siempre me preguntan, ¿y no te aburre escuchar los problemas de la gente? ¿No te cansa? Y yo,
No, porque es que yo de verdad los oigo y yo estoy pensando en mi mente es cómo lo soluciono. ¿Dónde está el bloqueo que genera esa sensación? ¿Qué puedo hacer para que la persona lo mire diferente? Entonces tengo una fascinación por ese proceso de descubrir, destapar lo que está generando el bloqueo y estoy pendiente y me acuerdo de cada persona lo que tiene, qué más podemos hacer para ser mejor, si no tiene resultados de esta manera, qué más puedo aprender. Entonces siempre para mí es como un proceso de investigación, especialmente la parte física, por eso hacía la mención de que me gustaba mucho la biología en la universidad, porque en lo particular tengo una fascinación con entender la parte de la salud, por qué el cuerpo manifiesta lo que manifiesta. El otro día escuché una frase que me gustó que decía, la biografía se convierte en biología. Y es cierto, o sea, nuestras experiencias de vida, todo lo que vivimos, todo lo que guardamos desde chiquitos hasta ahorita, se va acumulando en todos los órganos y glándulas de nuestro cuerpo, en todos los sistemas. Y de repente tenemos 35, 40, 45 años y nos tenemos aquella gran enfermedad y todo el mundo siempre asume que es, mala suerte, mala genética. Pero es la acumulación de todo lo que se ha ido guardando en ese sistema, desde que estamos en el vientre hasta ahorita, y también información ancestral, que algo lo detona, algo ya llena el vaso hasta el tope y empieza el cuerpo a reaccionar. O sea, a mí ese tema siempre me ha gustado mucho. Y eso que dices, digamos, pues hablando de mi caso, y creo que viendo, experimentando, todos somos niños heridos por ahí, algo en nuestros papás, en nuestro entorno. Y obviamente en mi caso fue mucho healing, sobre todo la parte laboral, la parte de mi papá, toda la relación, tratar de sanar todos esos resentimientos, rencores, o sea, al final hasta que me acuerdo, o sea, pasamos un punto en que no nos hablábamos y que yo básicamente lo odiaba por completo y me molestaba que porque él estuviera interfiriendo con mi crecimiento, pero era por mis sentimientos adentro de lo que yo sentía, hasta el punto en que tú me decías, no, como que, o sea, era como que no, que háblale, escríbele, como hazlo por ti, no por él. Entonces a mí me costó mucho eso, yo jamás veía la luz en que yo iba a poder como contactarle para decir, mira, hablemos, no sin expectativas ni miedo, sino que simplemente como por yo llegar a un momento de paz, y eso me demoró un montón de años. Entonces me gustaría, digamos, viendo lo que viste también conmigo, o sea, ¿cómo crees que uno llega a ese punto en donde yo puedo llegar a un momento donde dice, le mando un mensaje como que, hey, conversemos, pasemos la página, dejemos, ya, arreglémonos, y que él no me conteste, que yo diga, it's okay, como que no es su momento, está bien, pero yo sigo adelante y yo noté que sanar eso, digamos, creo que no tendría la empresa que tengo hoy día, no estaría haciendo lo que tengo hoy día, porque mi parte profesional fue muy bloqueada o afectada por eso, o sea, yo estaba como que persiguiendo algo como para probarle a él que aquí estoy, que yo sí valgo. O sea, siempre fue como buscando esa validación. Me gustaría escuchar de tu perspectiva, si quieres usar mi caso como ejemplo o cosas que has visto, cómo influye esa parte del niño, las relaciones con los familiares, los papás, o sea, lo que absorben como tal, en quién eres como adulto, que al final nunca sanaste eso, simplemente creciste y a dónde se guardó todo eso. Pues dice que yo, yo lo que he llegado a convencerme a veces es de que lo que uno vivió de niño es como, aparte que lo dicen mucho en la psicología, ¿verdad? Es como la raíz de todo lo que te pasó en los primeros 7 años de tu vida como que te forma. Pero empezando primero con lo que tú mencionabas, por ejemplo, con el caso con el papá, como cuando uno tiene ciertos resentimientos y apegos con los papás, como eso nos puede de alguna manera limitar a avanzar en nuestra vida, en la parte financiera y muchas veces también en la parte de parejas. Pasa mucho que cuando uno le tiene cierto, por ejemplo en el caso de las mujeres, que tienen mucho resentimiento al padre porque está ausente o por la manera en que se comportó con la mamá, no se dan la oportunidad de atraer una pareja que les dé algo diferente a ellas porque todavía no han resuelto esa molestia que tienen hacia la figura paterna, masculina, a la figura del hombre en una relación con una mujer. Y todo esto viene desde el momento en que estamos viendo películas, telenovelas, donde se va creando este patrón de que es autorizado que el hombre se comporte de una manera y que la mujer tiene que comportarse de otra. Lo mismo con mamá y papá. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo debe ser una mamá con un hijo, un papá con un hijo? ¿Cuál es el ideal de un buen papá, de un mal papá? Todo lo que yo voy a tener en mi vida gracias a que tengo a este super papá conmigo. Va creando como una red, como si fuera una telaraña enorme de expectativas que hace que vayamos predisponiéndonos a asumir que porque papá no es conmigo de esta manera, yo voy a estar limitado. Y como mi mente y toda la información en mi entorno me dice que yo necesito que papá me admire, me reconozca y sea valiosa para yo poder tener éxito y ser feliz, yo tengo que obtener esto. Y nos volvemos como caballos cocheros que no vemos más que esa meta
porque es la información que vamos recibiendo que necesitamos para ser plenamente felices. Entonces vamos creando bloqueos que lo que hacen es que no nos dejan considerar otras posibilidades. La posibilidad de que yo puedo ser valioso por ser yo. Y esta semillita se va convirtiendo en un arbolito pequeño hasta con el tiempo, si uno no lo sana, en un tronco inmenso, que a veces tarda un tiempo volver a sanar. Entonces, como decía Néstor, a mí me tomó varios años sanar esto. ¿Pero por qué? Porque de esa semilla, del deseo de querer que papá me mire como valioso, se fueron creando un montón de bloqueos, un montón de experiencias, de cosas que Néstor hacía por amor a papá y no por amor a él. Cosas que él hacía por el deseo de que el papá estuviera orgulloso, aunque no fueran cosas tal vez en las que él creía. Y lo mismo le pasa a todo el santo mundo. No he conocido una sola persona, aunque haya tenido como el estereotípico verdad, mejor papá del mundo, mejor mamá, que no tenga de alguna manera esta idea de que tienen que ser perfectos para su papá y para su mamá, por la idea del gran beneficio que sentimos que vamos a recibir únicamente si somos esa versión de ellos, que viene, si lo vemos un poquito más profundo, de la misma idea de que hay un Dios Padre que nos premia si nos portamos de cierta manera. Al final todo esto es información que nos predispone a reaccionar de cierta manera ante el mundo. Entonces, llegar a realmente cortar todas las hojas, las ramas, el tronco y la semilla de que me hizo convencerme a mí de que papá es más importante que yo, por ende yo tengo que abandonarme a mí y todo lo que papá me pide hacer y espera de mí es lo que determina que yo valgo, puede tomarle más tiempo a algunas personas que otras, dependiendo de cómo ha sido la relación con su papá, cuáles son los sacrificios que ellos han hecho por amor a sus padres. Ejemplo, estudiar una carrera que no le gusta porque era la carrera que a su papá le gustaba, y así va, como toda la pelota acumulándose. Es muy importante, aparte de esa parte de los padres, reconocer que nuestros padres hacen lo mejor que pueden con lo que saben y lo que tienen. No existe un manual de cómo ser un papá perfecto, una mamá perfecto. Cada persona tiene sus propias heridas, sus propios traumas y trata de hacer lo mejor que puede. Y creo que cuando uno con el tiempo va sanando lo que uno tiene dentro y va entendiendo esas cosas, va dándose permiso de ir más y más abajo en el árbol hasta reconectar con la esencia de lo que somos y darnos el permiso de construir algo por nosotros. Construir una empresa que me encanta por mí, no porque es lo que va a hacer a mi papá feliz o lo que va a hacer que mi papá me admire. Y lo mismo pasa con todas las relaciones de mamá y papá a través del tiempo. O sea, todos tenemos un niño interior que necesita sanar. Y eso no quiere decir que tenemos que haber tenido grandes traumas, que mi papá me abandonó, que mi papá me maltrataba, que abusaron de mí. No. La manera en que yo lo miro es que todas estas expectativas que tenemos van creando como pelotitas de autoabandono, cosas que yo dejo de decir, dejo de experimentar, por convencerme que la expectativa de lo que mamá y papá esperan de mí es más importante que lo que yo quiero adentro. No comento que tengo celos de mi hermanito porque, uy, qué malo tener celos. No me doy permiso de decirle a mi mamá que tanto me enoja que trabaje tanto porque no tiene tiempo para mí, porque tengo que entender que pobrecita mi mamá lo está haciendo por mí. Son cositas que vamos haciendo a través del tiempo que nos van desconectando de nuestra esencia. Y esas son las que van generando después esas heridas del niño anterior y esos resentimientos tan grandes a mamá y a papá que se sienten muy abrumadores, un inicio para saltar, para sanar. Pero todo se puede hacer. O sea, hay personas a las que les puede tomar varios años, como compartió Néstor con su historia, hay personas que les puede tomar un año, hay personas que les puede tomar una vida entera. Todo el mundo es diferente, porque todos tenemos una historia diferente. Lo más importante es que nos abramos a reconocer nuestra historia, a darnos permiso de ver adentro, porque a veces las heridas son tan grandes y el dolor es tan grande que preferimos crear un caos en otras áreas de nuestra vida que lidiar con un tema que tenemos que sanar. O sea, yo he tenido personas que me dicen, todo menos trabajar de mi mamá, todo. Ok, está bien. No se puede. O sea, a veces esa es la raíz. Pero también yo me voy caso a caso. Yo entiendo que hay personas que tienen que sanar a su paso, que por más que tú quieras decirles, esta es la raíz, tienes que trabajarlo, tienes que respetar el libre albedrío de cada persona. Y hay otros donde también yo soy sincera, si tú realmente quieres avanzar, quieres un cambio, es importante que sueltes eso. Y si la persona no quiere, lo dejo a él que él decida, a veces no es un momento, a veces tiene que vivir otra cosa para que ya pueda estar listo para perdonar a sus padres. Eso ha sido con ese tema. Una de las preguntas que tengo yo es básicamente, porque si hablaste al inicio de la percepción, de que la gente al inicio cuando tú al inicio cuando presentaste
todo el tema de todo lo que tú hacías, que la gente como, es de energía, o sea, saber como qué cosas raras puede ser. La percepción ha cambiado entonces durante los años entre las generaciones, ¿sientes? ¿O definitivamente es como que se ha mantenido siempre como una espinita? ¿O cómo ha sido esa percepción ahora? Más que todo después de también como, porque siento que la sociedad latinoamericana y también hondureña es como bien cerrada, siento yo, cerrado. ajá. Pues mira, pandemia ayudó mucho porque muchas personas tocaron fondo y no hallaban qué hacer y los métodos tradicionales no les ayudaban. Entonces, cuando tú has probado todo y nada te ayuda y das con otras técnicas que te hacen sentirte mejor, tú compartes tu historia. Y eso es algo que ha ayudado mucho a abrirle la percepción a muchas personas aquí en Honduras y en el mundo también. Hoy en día tú escuchas hablar de energía, sanación energética y es algo que ya se siente un poco más común. Al inicio, sí hay una parte generacional, sin duda alguna. O sea, las generaciones de hoy en día más jóvenes están mucho más abiertos a estos temas que las personas mayores, tal vez de 60 para arriba, pero también ellos están empezando a abrirse un poquito más a probar esto porque empiezan a ver los cambios en personas en su entorno. También, una cosa que yo aprendí en todo este interín es que hay mucha ciencia atrás de todo esto. Yo soy una fan de la ciencia y la biología, como te lo mencioné al inicio. Entonces, yo me metí a rollo de investigar por qué, a ver, qué prueba esto, qué estudios demuestran esto. Y entonces hay muchísima ciencia atrás de todo esto. Lo que pasa es que lo que hay es un montón de mala información. O sea, por ejemplo, el concepto de Reiki, que es transferencia de energía con tus manos. O sea, naturalmente, cuando nosotros nos golpeamos o nos duele algo, lo primero que hacemos es ponernos la mano aquí. Ay, me golpeé el hombro, me duele. El estómago. O sea, instintivamente usamos nuestras manos en los lugares donde sentimos dolor. O si tienes un sobrinito, un niño que se golpea y le duele la cabeza, ¿qué haces? Lo sobas. O sea, instintivamente estamos haciendo estas cosas también. Solo que, claro, hay un montón de ciencia atrás de esto que no nos tomamos el tiempo de estudiar. Por ejemplo, la palabra Reiki es japonesa. ¿Sabes lo que quiere decir? No. Energía universal. Punto. Es todo. Entonces, si yo te dijera técnica de energía universal, yo he escuchado a personas que me dicen, ay, si el Reiki es algo raro, eso no es de Dios. Y yo, ¿saben lo que significa la palabra Reiki? Solo quiere decir energía universal. Solo porque el idioma no lo entendemos y no lo conocemos, no creo que es sano que saltemos a juzgar las cosas sin entenderlas, sin saber. Aquí muchos, si vemos una cosa en TikTok, ya creemos que es verdad. Ya lo vi en TikTok, ya lo vi en Instagram, eso es verdad, pero no nos tomamos el tiempo de investigar, de leer, de informarnos. Por ejemplo, las palabras chakras quieren decir en sánscrito rueda giratoria de energía. Simplemente son canales de donde la energía se mueve en tu cuerpo. ¿Tú sabías que, por ejemplo, en la acupuntura, todas las líneas de tus meridianos está comprobado científicamente de que existen, se pueden medir? No es una cosa hippie que me voy a hacer. O sea, los canales de energía y los movimientos y los órganos con los que se conectan son toda una ciencia. Lo que pasa es que en este lado del mundo no lo escuchamos tanto. Entonces, asumimos que es extraño. Pero todo lo que son las ruedas de energía que se encuentran en nuestro cuerpo, hay diferentes estudios que han demostrado dónde se encuentran, cómo se mueven, la cantidad de energía que tienen. Pero a veces es más fácil quedarte con lo conocido que realmente abrirte a un mundo que no conoces. Y también una cosa de la que soy consciente es que sanar no es un proceso fácil. Entonces pasa que mucha gente asume que sanar es voy a estar brincando en un pie feliz toda la vida. Pero a veces es bien doloroso darte cuenta de que toda tu vida has estado haciendo algo que no te gusta, que has estado sirviendo a todo el mundo y no a vos, que has estado sintiéndote culpable y no merecedor de las cosas por querer cumplirle con la expectativa de tu pareja o de tus familiares. Es bien feo, o sea, no es feo, es duro, es duro, o sea, yo he tenido personas que me dicen, yo hubiera preferido no saber, o sea, sí me siento mejor, me dicen, pero, ¡me cachimbiado! Me dicen, yo sé que eso te quería preguntar, Tere, porque hablando con alguien que, sí, que le expliqué, hizo como una meditación y me dijo como, pero yo pensaba que tenía que sentirme mejor después de esto. Y yo le dije, es que por mi experiencia se pone peor para que se ponga mejor, porque cuando tienes todo cerrado, todo tapado como tal, y empiezas a explorar, y creo que comienza con el interés, como que esto me intriga, esto me llama la atención, entonces estoy dispuesto a probar,
Y yo dije, bueno, mira, prueba esta meditación a ver, y es como, me siento como heavy. O sea, por qué no me siento como en paz, como que voy a salvar el mundo? Y porque tenemos una percepción de que lo que tú dices, que tienes que meditar y tienes que salir a abrazar a todo el mundo en la calle, y a veces vas a meditar y vas a salir enojadísimo porque descubriste algo o conectaste con algo y odias a todo el mundo, pero es como todo lo que está trabado y guardado ahí que empieza como que empiezas a mover. Entonces es bien incómodo porque a veces te toca como que lidiar y darte cuenta de acciones que tú mismo has hecho porque es más fácil que sea culpa de alguien más, ¿no? Es más fácil que sea por esta persona, por la situación, por... Siempre es más fácil ponerle la responsabilidad a alguien. Entonces creo que ese self-awareness de decir, no, yo sí tuve que ver en esto, cuesta, porque tienes que tragarte un orgullo muy grande y cuesta decir como, y claro, cuando actuaste de esa manera, estabas haciendo lo mejor que podías, siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento, pero viendo para atrás todos decimos, ah, no, sí, yo hubiera hecho esto ahí, pero no, porque en este momento también todos estamos haciendo lo mejor que podamos y en un año vamos a ver para atrás como que, uy, no sé ni por qué hice esto, o sea, mejor hubiera hecho lo otro. Entonces en hindsight es muy fácil, pero ¿cómo has tú notado eso de que cuando o sea, ese roce y esa dificultad de reconocer que en verdad tú tienes responsabilidad de mucho de lo que has creado en tu entorno y vivido? O sea, ¿cómo has visto eso, pues, ese proceso en las personas? Es que todos, bueno, todos nosotros creamos nuestra realidad, desde la premisa de que los pensamientos y las emociones que yo tengo, de alguna manera son la percepción que yo tengo del mundo. Entonces, es bien fácil, como decía Néstor, especialmente esta palabra se usa mucho, las parejas tóxicas o las relaciones tóxicas. Para que una persona sea tóxica, yo tengo que dejar que sea tóxica. Yo no le estoy poniendo un límite. Yo me estoy manteniendo en esa situación donde no digo que no, donde otorgo, donde aguanto. Y no solo yo, ahora vámonos como a un grupo. A veces dentro de la familia uno dice, ay, es que esta persona es complicada. ¿Pero por qué es complicada? Porque nadie le dice nada, porque nadie quiere meterse a rollo con la persona, porque nadie quiere decirle las cosas de frente. Entonces, ¿qué pasa? La gente se acostumbra a la complicación de ellos, pero andan con pinzas atrás de ellos. Y después es donde vamos creando esas personas a nuestro entorno que son difíciles de interactuar con. Porque no estamos todos en conjunto siendo honestos al decirles, hey, no todo se trata sobre vos, o hey, sé más considerado como que están en tu entorno, no alces tu voz. Porque todos empezamos a convencernos de que no es nuestra responsabilidad hablar. Yo no estoy diciendo que tienen que agarrarse pleito con todo el mundo y decirle todas las cosas a todo el mundo, porque una cosa es juzgar y otra cosa es hablar desde su corazón y poner sus límites. Pero si nosotros no empezamos a responsabilizarnos, primero con nosotros, sobre lo que sentimos, sobre lo que hemos creado en nuestra vida, en vez de estar culpando al resto del mundo por todo lo que pasa en nuestro entorno, nunca vamos a avanzar. Cuando uno empieza a sanar, uno empieza, primero, la primera capa es que empieza a ser consciente de todas esas experiencias de vida que ha tenido que le han dejado huellas. Y a medida que vas siendo consciente de eso, empiezas a darte cuenta que todo lo que has vivido y pensado tiene un efecto, un significado en tu vida. Y después empiezas a darte cuenta, espérate, yo también me cuesta decir que no. Siempre hay una parte en que siento un compromiso con mi mamá, siempre hacerla feliz. Entonces uno empieza a explorar diferentes áreas, diferentes fragmentos de nuestra vida, para empezar a darse cuenta de que en muchas de esas áreas nos hemos mantenido en modo víctima. Modo víctima en el sentido de que, así mi papá me dice, ni modo, lo tengo que hacer. ¿Pero por qué? Porque es una información, una programación que tenemos. El niño también tiene derecho a decirle al papá, papá, no me pegues, no me gusta. Y el papá se ve enojado y le va a pegar más, entonces por miedo el niño no dice nada. Eso es lo que pasa. Pero el niño como ser tiene derecho de decir no. Pero desde que estamos chiquitos nos enseñan que nosotros tenemos que obedecer, tenemos que seguir ciertas normas, que no podemos hablar. Una cosa es que se necesite un orden y una estructura, y otra cosa es que haya una sumisión completa. Que el niño por miedo diga que sí todo el tiempo y que no sienta que puede ser libre de decir, fíjate que yo quisiera esto otro. Que uno pueda sentirse libre de ser con las personas que están en su entorno. Y eso es lo que va generando ese resentimiento que hace que después sea más fácil culpar a mamá y papá por todo lo que vivimos que a nosotros mismos. Mira, te voy a dar un ejemplo. O sea, he tenido muchas personas que me dicen, quiero conectarme más con mi fuerza interna, quiero empezar a decir más lo que yo siento, quiero tomar mejores decisiones, quiero ser más claro. Uno de los bloqueos más grandes que no nos permite conectarnos con esa energía son esos momentos donde nos hemos convencido que el hacer lo que yo quiero o hablar desde mi corazón, poner un límite,
va a traer aquel montón de problemas que mejor me quedo callada. Como que si hubiera como una energía de abrumación inmensa que nos ciega a considerar otra posibilidad positiva en comparación a lo que mi mente me dice que va a pasar si yo desafío a mi papá, por ejemplo. Y todo este tipo de energía que pasa con maestros, figuras de autoridad, con la amiga popular del grupo, con parejas que consideramos que son muy importantes, el hermano al que uno tanto quiere, etcétera, va, o con cosas que nos conocemos que son necesidades, como que tengo que ser parte de un grupo, tengo que tener una pareja, van haciendo que gradualmente nos desconectemos de nuestra fuerza interna, de nuestra capacidad de decir, yo puedo más, yo soy importante, lo que yo quiero importa, lo que yo siento importa. Eso siento yo que es un punto clave con este tema de realmente dejar de culpar a los demás y responsabilizarnos, empezar a ser consciente de todas esas cosas que hacemos por el otro y que tanto el miedo de considerar otra posibilidad nos domina y nos restringe de realmente avanzar. O sea, ¿cuánta gente no se queda en matrimonios donde son infelices? Por mis hijos, porque ya estoy aquí. Miles. Y no se abren a otras posibilidades en su vida por un montón de juicios que pueden tener. Mira, una de las cosas que a mí a nivel personal me chocó mucho cuando yo regresé de la universidad era que yo, la universidad a la que yo fui era muy abierta, de artes libres, era mucho sobre diversity, todos somos diferentes, aprender la tolerancia. Y me acuerdo que cuando yo regresé y empecé mucho a ver el tema de, meterme un poquito más el tema de la religión, el juicio que había con las personas divorciadas, que decían, no, esas personas ya no pueden ser parte de Dios, ya estas personas... Como dice la religión católica, comulgar, ya no pueden comulgar. Yo decía, pero yo a esta señora que estoy viendo al marido le pegaba, la señora sufría, porque a ella la están castigando, y a mí eso, me acuerdo que me choqueaba, yo decía, porque ya tenía la madurez para razonar, y decía, eso no me hace sentido, un Dios que te ama no te juzga de esa manera, o el juicio también, bueno, esto solo son opiniones mías, ¿verdad? Yo miraba como compañeros míos en la universidad que tenían otras preferencias sexuales, sufrían por el rechazo que tenían de sus padres, y yo decía, ¿por qué esto no es de Dios también? O sea, ¿por qué la necesidad del rechazo? ¿Por qué la necesidad de lastimar? Si Dios es amor, ¿por qué no puede haber amor a todo? Y yo entiendo que todo tiene que ser en balance, no me malinterpreten, solo que yo empecé a darme permiso de ver que hay mucho más a la definición de amor de la que de verdad nos enseñan, porque siempre nos enseñan un amor condicionado. Si eres así, sos querido, si no sos así, sos rechazado. Y eso es lo que nos va predisponiendo a sentir que necesitamos comportarnos de cierta manera para poder mantener esos vínculos y esas relaciones en vez de ser nosotros mismos. Y ahí se va desconectando cada quien de su fuerza interna una y otra vez. O sea, yo me he trabajado muchísimo ese tema y nunca termino. O sea, siempre me voy descubriendo otras cosas en mi vida, otras áreas donde dejé de decir cosas, donde me daba miedo reconocer lo que de verdad sentía. Es bien bonito llegarse a conocer y realmente entender todo lo que hemos creado dentro de nosotros, este personaje que creamos. Sí, creo que por eso es bien importante que uno se autoconozca antes de emprender, de tomar como un camino nuevo, ya sea si quieren hacer su propio emprendimiento, tener su propio negocio, lo que sea, como antes de tomar ese paso, como conocerse más que todo para poder como saber por qué estoy haciendo esto, por qué estoy emprendiendo, ¿no? O sea, por qué saber las razones. Sí, hay veces que es por necesidad y entiendo, pero hay veces también que por qué tomo esta carrera, por qué voy a hacer esto. O sea, o es por cumplir con mis papás o es porque de verdad genuinamente me gusta, qué sé yo, leyes. O porque ha pasado también que hay gente que se vuelve doctores porque su papá siempre le ha dicho tenés que ser doctora. Entonces, son esas cosas que cuando uno va a formar su camino, ya sea de carrera o de negocio, lo que sea, es como conocerse genuinamente antes para saber por qué lo estoy haciendo. Y eso es como algo sumamente clave que hay que como tener eso presente. Porque sí se puede, ¿verdad? Porque yo sé que la gente está en diferentes etapas de su vida y todo, pero genuinamente como tomarse el tiempo y decir por qué lo estoy haciendo. Más que todo es porque eso vas a estar invirtiendo bastante de tu tiempo, ¿verdad? Entonces que eso definitivamente es alguien que es algo que debería tomarse uno
el tiempo de razonar y de pensar antes de tomar ese paso. Sin duda alguna. Yo soy creyente que el mejor regalo que uno le puede dar a los demás es el regalo de ser uno mismo. Ser sincero, conectar con tu esencia. Cuando tú vas conectando con tu esencia y sanando todos esos momentos donde dejaste de ser tú, en todo lo que hemos hablado, la energía que irradia de tu corazón se siente. La vibración no se puede, no, you can't fake vibration. Así siempre Pero dicen, eso es bien difícil. sí, Eso es bien difícil. A mí me ha costado mucho aprender, porque uno, o sea, ¿quién es uno si no eres producto de una programación que no sabes que es una programación, que piensas que es la vida normal? Ujú. Y uno va creciendo con un lente sobre el cual ve la vida. Y eso pasa, que uno piensa que todo el mundo ve la vida como uno la ve. Pero en verdad cada uno, los tres que estamos aquí, estamos viéndonos, pero estamos experimentando cosas distintas porque cada uno tiene maneras de ver las cosas distintas. Distintas. Entonces, una misma situación, los tres podemos sacar tres conclusiones diferentes en base a nuestra interpretación. Y en lo personal, para mí, o sea, todas esas capas que nosotros hemos trabajado, a llegar a un punto donde yo pueda decir como, me caigo bien, me siento bien conmigo, o sea, como que puedo estar bien conmigo, no tengo que estar, y yo pasé mucho pleasing a mi papá, a mi mamá, o sea, a gente a mi alrededor, para mí era como lo que a mí me daba seguridad de que básicamente era que no me abandonaran o me dejaran como pasó, digamos, con mi papá, era como que tengo que mantener a todo el mundo contento Ujú. para mantenerlos ahí cerca mío, pero al final es una carga tan grande de querer contentar a todo el mundo que está a tu alrededor por un miedo de que a lo mejor ni siquiera pasa. Entonces te pierdes en quién tú eres porque te conviertes en alguien que todos tienen que estar feliz para que yo esté feliz, pero eso significa que si todos están felices van a estar cerca mío. Entonces yo crecí siendo muy solitario, sin tantos amigos. O sea, el tema de mi papá era como, necesito como que keep people around me happy para que se mantengan ahí. Y eso también no es sano porque te olvidas de tú. O sea, si eres la persona que quiere mantener a todo el mundo feliz, ¿cuándo eres feliz tú? O Mm. sea, cuando sientes eso y puede llegar momentos donde dices como te pierdes. Y yo siento, digamos que me gustaría escuchar un poco tú, también de esa parte energética de sincronicidades, señales, personas, cosas que suceden. O sea, yo me acuerdo cuando trabajábamos que yo decía, bueno, yo curo esto de mi papá y estoy hecho. Ya vamos con la empresa, ya arrancamos, ya pasamos y que hablando era como, y que not quite, pues como esto va a ser algo, pero vas a llegar a otro nivel y vas a tener un sinfín de experiencias que aún no sabes que vas a tener, que no sabes que existen, que no sabes que son posibles y cuando te enfrentes a ellas, casi como que vas a regresar al punto como que, ok, no tengo idea qué hacer, entonces necesito aprender de esto. Entonces, ¿cómo has visto tú esos como escalones? O sea, sientes tú que en la medida que vas trabajando te armas para futuros retos que vas a tener? O sea, ¿cómo has visto eso en la evolución de con quienes has trabajado? Es que la vida es cambiante, como decíamos, o sea, hay ciertas etapas donde uno siente que lo más importante es, aunque voy a emprender mi negocio, esto es lo que tengo que hacer y estoy enfocado en eso, y una vez que ya consigo eso, ya estoy bien ahí, de repente me doy cuenta de que, mi mamá tiene una enfermedad y no sé qué voy a hacer. Mi mamá es mi todo, ¿cómo voy a separarme de mi mamá? ¿Cómo voy a lidiar con este proceso? Y tenemos, digamos, esa etapa de vida. O de repente digamos que tienes un hijo que empiezas a recibir bullying en la escuela y te reactiva aquel montón de cosas de cuando vos estabas pequeño, de no sentir que tenías el apoyo de las personas en tu Ujú. entorno. O sea que toda la vida nunca es un constante. La vida siempre está cambiando. Entonces, cuando uno se toma el tiempo de siempre tener como que esa herramienta de autosanación, todas estas técnicas para ayudarse, de mantenerse uno centrado, uno puede ver lo que está pasando en el entorno y sentirse más tranquilo internamente sin que la emoción o la situación te domine para poder encontrar esa guía interna de saber cómo sobrellevar lo que está pasando. Y ahí es cuando uno pide apoyo de señales y todo ese tipo de sincronicidades que empiezan a pasar en nuestro entorno para recibir un tipo de confirmación que estamos en el camino adecuado. Porque siempre, ok, digamos que la meta es llevar a la empresa a tener tantos millones de dólares. Ajá, y cuando ya se tienen esas, ¿qué? Después, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y cuál es el siguiente? ¿Y cuál es el siguiente? O sea, siempre hay más. Siempre hay más que uno quiere, siempre hay más cosas que se pueden dar, siempre hay más países a los que se puede expandir. Entonces, cada experiencia va teniendo diferentes retos. Y a medida que nosotros aprendemos a mantenernos centrados en nosotros mismos,
podemos tener una herramienta mucho más potente para encontrar la guía a todas esas situaciones que se nos van a estar presentando en el camino. Una de las otras preguntas que tenía es básicamente, hay como más de tus clientes, por ejemplo, el porcentaje de hombres y mujeres ha cambiado durante los años, o siempre son como más mujeres, o son equitativos, o ha sido equitativo siempre. Hay un poquito más de mujeres, yo diría como 65% son mujeres y 35% son hombres. Pero sí ha ido cambiando, ha ido como, va como por etapas, pero casi siempre hay un poquito más de mujeres. Ya. ¿Y Creo que sientes la que para el sociedad, hombre es más difícil por el hecho de que no nos enseñan o crecemos que es bueno compartir la emoción o expresarnos? 100%. 100%, es más fácil para las mujeres hablar de sus emociones porque desde chiquita o sea, es algo que te motivan a ser emotiva, expresarte. Para los hombres no. Entonces a veces siento que romper ese tabú de que un hombre también necesita apoyo de cualquier tipo de sanación interna o conocerse a uno, cuesta un poquito más. Y otra, Y, bueno, no, dale. dale, dale, no, dale, dale, No, dale, dale. es que ahorita pues hablando de varios temas de, más que todo, yo creo que también, por ejemplo, cuando uno asume la responsabilidad, o sea, uno no toma las responsabilidades siempre haciéndose la víctima, cosas así, y echa la culpa a los demás. Creo que parte de porque las personas no asumen sus responsabilidades, creo yo, es por la vergüenza, o por la vergüenza por donde porque significa vergüenza de que yo estoy aquí por mis acciones, o sea, es todo, entonces es toda esa sensación de que es por mi culpa, o sea, es por toda esta situación por la cual yo estoy acá. Entonces creo que cómo podemos quitar, no, o sea, cómo podemos como ayudarnos Soltar. como quitar esa fortaleza, perdón, fortaleza, quitar esa vergüenza porque creo que obviamente cuando quitamos esa vergüenza, pues ya es como que es como un respiro porque significa que no tengo como que cumplir esa expectativa de ser perfecta siempre, sino que cometí mis errores, estamos de acuerdo, pero que yo al final estoy aquí por mis acciones, tomo responsabilidad, pero quitar esa vergüenza, ¿cómo podemos como mejorar ese proceso de la vergüenza? Perdonándonos. Porque al final la vergüenza viene de la idea de que hice algo malo y una idea fija de que algo correcto es incorrecto. Y cuando yo me hablo de reconocer que yo solo estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que sé y que todo lo que aprendo en mi entorno solo es información, es programación, me doy permiso de conectarme conmigo misma, abrazarme, perdonarme por lo que sea que yo me convencí que hice que es imperdonable y que es enorme, y reconocer que hay un ser infinito que me ama por ser yo, no por lo que hago, y darnos ese permiso de conectarnos con ese amor. Ustedes sabían que la vergüenza es la emoción que vibra más bajo en la escala de emociones, es la emoción que se asemeja más a la muerte. Por eso es que todos los niños, adolescentes que reciben intense bullying a veces tienen tendencia a querer suicidarse, porque reciben un montón de shaming, un montón de vergüenza, y cuando sientes estos dolores tan horribles, lo primero que tu cuerpo quiere es volver a conectarse con la energía del creador, y la muerte se vuelve la primera solución. Pero todo eso viene de convencernos de que no somos amados y merecedores de recibir amor. Por eso el darnos ese permiso de perdonarnos y abrazarnos a nosotros mismos, llorar y sacar lo que tenemos y honrar todo lo que hemos vivido, reconociendo en nuestro interior de que somos amados y aceptados por ser, es el mejor regalo que nos podemos dar. Y cómo podemos, digamos, obviamente yo soy pro terapia y the sooner the better, o sea, tratarse, trabajarse. El tabú de que es de locos, creo que eso ya pasó, creo que nos damos cuenta de que necesitamos guía, que no todo lo, que a veces necesitamos ayuda, pero ¿qué pasa, digamos, ok, cómo empiezo a amarme? ¿Cómo empiezo eso? Empezar primero, hay varias cositas que uno puede hacer, pero uno de los primeros pasos, diría yo, es empezar a reconocer a dónde estoy, empezar a reconocer en qué áreas de mi vida estoy contento, en cuáles no, en cuáles estoy enojado conmigo, en cuáles estoy enojado con el mundo entero,
y empezar a darme permiso de simplemente estar bien conmigo por lo que estoy viviendo ahorita. A veces pasamos mucho lamentándonos de lo que hicimos, de lo que no hemos hecho, pensando en el futuro, y nos olvidamos de disfrutar el momento en el que estamos, queriendo ser cada día más perfectas, cada día mejores, en vez de reconocer los logros que hemos tenido ahorita. Entonces, cositas chiquitas que podemos ir haciendo es, una vez a la semana, hacer algo para nosotros. Este día, esta ida al cine es para mí. Este tiempo de yo no salir y quedarme en mi casa y sentarme en mi sofá y leer este libro es un tiempo para mí. Empezar de manera más consciente a hacer cosas para uno, para demostrarse ese amor a uno. Por ejemplo, mucho pasa que uno dice, yo me voy a poner la ropa más bonita cuando voy a salir para que no se arruine. ¿Y por qué no ponerte la ropa bonita un día solo para ti? Para que tú te veas bien porque a ti te gusta. Empezar a tratarnos a nosotros mismos como la persona más importante que hay. La persona a la que tú más amas en este mundo. Empezar a verte en el espejo y decirte te amo. Gracias por estar en mi vida. Sí, tal vez puedo estar un poco más gordita aquí, puedo mejorar, pero todavía te amo. O sea, darnos ese permiso de poder hacer eso, porque ¿qué es lo primero que hacemos? Uy, qué horrible que es. Ay, no soporto esta parte de mi cuerpo, y empieza uno con el juicio. Darse el permiso de también honrar ese juicio que tenemos y hablarnos cada vez más bonito. Empezar a cambiar la manera en que nos tratamos. En vez de decir, soy tonta, ¿por qué hizo esto? Bueno, me confundí, pero la próxima vez procuraré hacerlo de manera diferente. Es simplemente ir observando esos pequeños detallitos que hacemos en nuestro diario, donde nosotros mismos nos maltratamos, para cambiarlos en pequeñas acciones que nos nutren. Y creo que también parte de ahí es quitar esa vergüenza de amor propio, ¿no? Porque también la gente dice, no, pero es que, porque la gente normalmente creo que estamos programadas para, pero vas a tomar tiempo para vos sola o es para vos, o sea, normalmente la gente lo que hace es entregarse a todos, entonces como cambiarse ese chip, como diciendo como, está bien que vos no es pedir permiso, es decir, está bien que te cuides vos, pues como dicen en los aviones, primero la máscara uno antes de los otros, ¿verdad? O sea, es como, por eso es importante como quitarse ese como esa percepción de que uno, solo por querer tomarse un tiempo uno solo para hacer cosas de uno mismo, antes esa percepción mala de que, no, o sea, eso, ¿para qué te lo vas a hacer? O sea, no Es egoísta, cosas así, eso era ¿no? egoísta. Entonces, pero ahora ya es como, no es, sino que siempre tiene que ser así, que date ese chance, siempre dátelo, porque al fin y al cabo sos vos y antes de vos puedes ayudar a los demás, tenés que dar a vos mismo primero. Uno no puede dar lo que uno no tiene. Si yo no me amo a mí, si yo no me cuido a mí, yo no puedo esperar que el otro me ame de regreso y no tengo tanto amor puro para dar. Cuando yo hablo de amor puro, hablo de esa energía genuina que está en coherencia, que vibra y resuena en coherencia, que se siente apenas está cerca de ella. Se siente un pedacito, pero no necesariamente el potencial, como que todo el potencial que podría llegar a tener. Y también, sé bueno con todo, sírvele a todo el mundo y sé súper malo contigo. ¿Qué va a pasar al final? Vas a terminar desgastándote, enfermándote, resintiéndole a todo el mundo, no, te va a costar decir que no, o sea, uno solito se maltrata a uno mismo. Por eso te repito, el mejor regalo que uno le puede dar a los demás es el regalo de ser uno, porque a veces los demás también tienen que aprender a reconocer los límites de uno, reconocer qué significa hablarle bien a alguien, qué significa respetar el tiempo de alguien. Pero si nosotros no lo hacemos por nosotros, nadie más lo va a hacer. Nosotros crecemos mucho escuchando estas ideas de que el amor es sacrificio, es servir, es olvidarme de mí. Hay mucha connotación religiosa con eso. Lo que pasa es que no entendemos ahí en esa ecuación que el decirte que sí a vos en todo y lastimarme a mí en el proceso no sirve de nada. Porque la energía, el punto de acción de donde se deriva, el punto de origen de donde se deriva la acción es un punto completo de desconexión. Porque me estoy lastimando a mí para darte a vos. Pero si yo lo hago desde un punto donde yo estoy cómoda con lo que estoy haciendo, donde estoy contenta con lo que estoy recibiendo, me siento segura y te estoy dando, la energía que se crea es súper armoniosa. Esa cosa nosotros no la vemos, pero sí influye en un montón. Entonces yo puedo servirle a todo el mundo y quejarme que es la cruz que tengo encima y estar exhausta. O puedo poner mis límites, hacer las paces con dónde estoy, lo que quiero y lo que no quiero, y ayudar desde ese punto de conexión. Entonces, aunque pareciera que lo que estamos haciendo y la acción es la misma, la energía que se emana y se crea es completamente diferente.
Sí, no, la verdad es que ha sido para mí súper insightful también y muchas memorias y todo. Y gracias pues por estar aquí, porque la verdad es que, te digo, no solo por quien escuche, sino por mí. O sea, para mí ha sido súper especial todos estos años contigo y siento que gran parte de donde estoy y lo que he podido hacer y hacia donde yo quiero ir personalmente ha sido pues a través de, o sea, yo sé que el trabajo lo he hecho yo, pero ha sido con asistencia tuya y con guía también y con todo lo que has ido aprendiendo y sí, yo sé que a veces momentos tal vez te volvía loca, pero, pero no, yo mi cupo con Tere yo no suelto hasta que yo me muera, voy a se muera o se retire, pero yo tengo mi cupo fijo ahí porque la verdad es creo que ha sido de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Para mí ha sido como trabajar en mí y Tere fue como ese canal pues al que llegué y el que estuve abierto a ir trabajando y mejorando. Así que thank you, yo creo que nunca voy a poder Gracias. terminar de agradecerte pues todo lo que has hecho por mí. Sí, Todo no, pues cariño. más que todo igual, muchísimas gracias por el espacio, creo que fue de mucho aprendizaje, mucho conocimiento y creo que hay muchos temas todavía que podemos tocar contigo. Solo sí quería como mencionar a la audiencia cómo te pueden contactar, o sea, si quieren hacer una cita contigo para poder entonces pues si están interesados en lo que sea, buscar más información tuya, que a qué pueden, cómo te pueden keep in touch contigo. Mira, me pueden escribir por Instagram, tere.delcarmen, o pueden meterse a mi página web también, teredelcarmen.com, o pueden escribirme directamente por correo a terapiascontere@gmail.com. Por cualquiera de esos métodos me pueden contactar y toda la información de la sesión. Perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias, Teresa, muchísimas gracias por todo y sí, vamos a Gracias a estar en contacto porque ustedes. hay muchas cosas que creo que podemos seguir hablando. De todo, con todo gusto, con todo gusto. Gracias a ustedes también por el espacio y la oportunidad, de Gracias. verdad.